Hola mis amigos, ¿cómo les va? Bien, vamos al tema 13 de este curso de apologética católica que estamos realizando y nos toca un tema bastante controvertido que es cuestionado no solamente por los protestantes sino también por muchos católicos que tienen falta de formación y falta de información. Que es el tema del celibato sacerdotal, ¿sí? El celibato, o sea, la finalidad de este curso de apologética es mostrar con la Biblia la autenticidad de los dogmas que la Iglesia sostiene. Ahora bien, el celibato no es un dogma, sino que es una ley positiva en la Iglesia, que salió, la que tengo, en el año 306 en el concilio de Elvira, después fue reafirmado en el 390 en el concilio de Cartago, ¿sí? Y después fue reafirmado por otros concilios, pero el origen está en el siglo IV, en el concilio de Elvira. El concilio de Elvira. Digo que el celibato no es un dogma de fe, ¿sí? Sino que es una ley que sí, inspirada en la Sagrada Escritura, que ahora lo vamos a desentrañar, inspirado en la Sagrada Escritura, la Iglesia propone para, para abrazar la vida sacerdotal. En primer lugar, el celibato es una ley, repito, una ley positiva de la Iglesia que se da en el siglo IV en el concilio de Elvira y que rige para la Iglesia católica occidental. De hecho, en la Iglesia católica oriental, el celibato es optativo. Es optativo. Para los sacerdotes, pero no para los obispos, ¿sí? Todo esto vamos a ir desentrañándolo también desde la Sagrada Escritura, ¿sí? Pero no significa que porque esté en la Sagrada Escritura, no significa que porque esté en la Sagrada Escritura esto sea un dogma de fe, sino que se presenta como una opción de vida. La Escritura lo propone como una opción de vida, ¿sí? Claro que haciendo una lectura parcializada de la Escritura, como hacen los protestantes, una vez me tocó encontrarme con una persona evangélica y me dice, pero los sacerdotes no se casan. Sin embargo, en la Biblia dice, porque enseguida te corren con eso, sin embargo, en la Biblia dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. Entonces dice, la Biblia dice que el hombre debe ser casado. ¿Sí? De hecho, los pastores evangélicos, su gran mayoría, en alto porcentaje, son casados, ¿sí? Son casados. Pero yo le decía a esta señora, le digo, pero vos estás haciendo una lectura parcializada de la Biblia, porque vos estás leyendo una parte de la Biblia, pero la misma Biblia también dice otras cosas que no las citás, que no las lees, ¿sí? Que son las que vamos a citar aquí, Vamos a abrir la Biblia y lo vamos a hacer en el capítulo 19, versículo 12 del Evangelio de San Mateo, que es de donde se toma el núcleo, de donde la Iglesia toma la doctrina esta, ¿no es cierto? 19:12, aquí está. Dice, en efecto, algunos no se casan, lo dice Jesús, lo dice Jesús. Algunos no se casan porque nacieron impotentes en el seno del seno de su madre. Otros porque fueron castrados por los hombres. Y hay otros que decidieron, la decisión es libre, decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda, ¿no? Acá es un desafío que plantea el Señor porque, lógicamente, el Señor sabía que esto era una doctrina, iba a ser controvertida esta doctrina,
¿sí? El que pueda entender, que entienda. O sea que aquí ya vemos el fundamento bíblico de que el celibato se presenta como una opción de vida, como una opción de vida. La gente, los protestantes ya dijimos, ¿no? Leen una parte de la Biblia y no la leen toda. Pueden leer acá, esto no sé por qué no lo leen, y mostrar el celibato como una opción personal, como una opción de vida. Y por otra parte, la gente que carece de formación, como dije al comienzo, la gente que carece de formación te conversa y te dice: yo creo que a los curas deberían permitirles casarse. Nadie prohíbe a nadie casarse. Nadie prohíbe a nadie casarse. ¿Sí? El matrimonio no es una obligación, ¿sí? Sino que es un derecho, y nadie puede, un derecho, uno puede renunciar a sus derechos, pero nadie puede obligarle a otra persona, a vivir de determinada manera, ni prohibirle vivir de determinada otra manera. Es decir, el Evangelio eso no lo plantea en ningún momento. ¿Sí? Muestra el celibato como una opción personal. Entonces, basado en ese capítulo del Evangelio, la Iglesia, repito, en el siglo IV, en el concilio de Elvira, toma esto como algo que lo pone como ley para la Iglesia occidental, se adopta para la Iglesia occidental. ¿Qué pasa? Bueno, nosotros somos católicos occidentales y según lo que entendemos de esto para nuestra cultura, ¿sí? Jesús exige a sus ministros una entrega total. Es decir, Jesús pide a quienes lo siguen de modo radical una disponibilidad absoluta. Y la experiencia de los años que llevo de sacerdote, que no son pocos, son muchos, son 34, la experiencia que llevo me muestra cuántas veces quise organizar cosas en la parroquia, en las cuales yo estaba con todo el tiempo, con toda la disponibilidad, pero resulta que contaba con fulano de tal y resulta que a la señora le pasó tal cosa o le surgió tal otra cosa, o la hija más chica tiene que tal cosa, salir, ir al curso, o se enfermó lamentablemente, ¿sí? Y muchas veces me ha pasado, pero infinidades de veces me ha pasado que me dejaron plantado con algún proyecto porque de momento no me podían acompañar en ese proyecto porque tenía una prioridad que era su familia. Cuando yo como sacerdote tengo otra prioridad que es la iglesia. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, Marcos 10, 28 al 30, dice lo siguiente. Pedro le dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Es verdad, ¿sí? El Evangelio nos dice que Pedro dejó las redes y lo siguió. ¿Sí? Sabes que lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le respondió: les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Es decir, el celibato, el dejar todo por el reino, trae de parte de Jesús una promesa escatológica. ¿Sí? Una promesa escatológica, habla de la vida eterna.
habla de la vida eterna. Es decir, no quedará sin recompensa aquel que haya dejado. Y dejar no significa abandonar. No significa abandonar. Dejar significa darle prioridad. Darle prioridad. Darle prioridad a la familia. Darle prioridad a las cosas de Dios. Y es a eso a lo que estamos llamados los sacerdotes, a darle prioridad a las cosas de Dios, ¿sí? ¿Cuántos? No es el caso mío personal, porque yo me moví siempre en la misma ciudad y estuve siempre en vinculación con mi familia. Yo nunca fui trasladado a tierras lejanas ni nada de eso, pero hay congregaciones religiosas, sí, que piden un sacrificio mayor, sí, y capaz que, no sé, que son de acá de Buenos Aires y resulta que terminan mandándolo a otro país, qué sé yo, a España, a Italia, o a tierras de misión, al África, y van años y años y tienen que dejar la familia, porque es una opción que hacen. O sea, nadie les pone el revólver en la cabeza para que ejerzan ese ministerio, para que ejerzan eso, ¿sí? Nadie los obliga. Vamos a ver lo que nos dice San Pablo. En 1 Corintios 7:7. 1 Corintios 7:7. 1 Corintios 7:7. Dice: mi deseo es que todo el mundo sea como yo, pero cada uno recibe del Señor su don particular. Unos otro aquel. Así que todos fueran como yo. ¿A qué se refería San Pablo? Al celibato. San Pablo era célibe. Yo quisiera que todos fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don. O sea, el matrimonio, así como el sacerdocio, son dos vocaciones. Son dos vocaciones sublimes, buenas, santas, ¿sí? Que llevadas con respeto, con alegría, con dignidad, glorifican a Dios, y glorifica tanto un sacerdote que está evangelizando como glorifica a Dios también un matrimonio bien llevado. Es decir, no hay aquí diferencia, no hay diferencia, y así como se pide la fidelidad al sacerdote, se le pide la fidelidad a la iglesia, al casado se le pide la fidelidad al vínculo matrimonial. Se le pide la fidelidad al vínculo matrimonial. El casado, dice San Pablo más abajo también en 1 Corintios 7, 32 al 34. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Sí, acá el mundo no está tomado en un sentido peyorativo, como algo malo, sino como lo material, como aquello que no está directamente vinculado con la tarea evangelizadora. Por eso fíjense lo que dice San Pablo. El que no está casado busca cómo agradar al Señor, es decir, se consagra a las cosas de Dios, se consagra a las cosas de Dios, se dedica a las cosas de Dios. En cambio, el casado busca, se preocupa por las cosas del mundo, entendiendo las cosas del mundo, el trabajo, qué sé yo, el dinero, ¿sí? Buscando cómo agradar a su mujer, y acá englobamos mujer, familia, hijos, todo, ¿sí? Bien, seguimos adelante, a ver. Pablo no impone el celibato, pero recomienda una mayor entrega al Señor. La Iglesia reconoce aquí un principio espiritual para el ministerio ordenado. El ministerio ordenado es para el ministerio sacerdotal, para aquellos que tenemos el orden sagrado. El ministro, como consagrado totalmente al Señor, no se enreda en los negocios de la vida civil. El que milita como soldado, la imagen bíblica de una vida totalmente dedicada al servicio de Dios. Por eso muchas veces
Es decir, no nos está del todo prohibido, sino en algunos aspectos a los sacerdotes, pero trae algunas complicaciones cuando uno tiene tareas que son, no digo ajenas al ministerio sacerdotal, pero, por ejemplo, yo soy capellán en el servicio penitenciario. Y varias veces me ha pasado que el servicio penitenciario me reclamaba para X actividad y coincidía justo con el horario de la misa en la parroquia y todo, y tenía que o bien buscar un reemplazo, ¿sí? Si era un fin de semana, que rara, no sé si alguna vez me lo ha tocado un fin de semana, pero en los días de semana, por ejemplo, o bien buscar un reemplazo, o bien ir avisando con anticipación de que tal día la misa se suspendía porque, bueno, me requería el servicio penitenciario. Entonces, es como que hay un bache ahí, ¿no es cierto? ¿Sí? O tener que, por ejemplo, acomodar los horarios de la parroquia porque uno tiene que dar clase, ¿sí? Es decir, está bueno dar clase, está lindo ejercer la docencia. Yo soy docente, pero no ejerzo la docencia. La ejercí durante muchos años, pero no, no es algo que tenga primacía en la vida del sacerdote. No es algo que tenga primacía en la vida del sacerdote. Si, por ejemplo, un párroco, ¿qué es lo que tiene primacía en la vida de un párroco? La parroquia, punto. La parroquia, ¿sí? La parroquia. Cada párroco en su parroquia, porque está organizada de esa forma la pastoral en la iglesia. Cada párroco en su parroquia, cada párroco en su parroquia. Por eso hay veces la gente de otros lugares piden, ¿no? Ay, no, pero yo quiero que venga usted. Mira, no puedo ir, llámalo a tu párroco. Ay, pero yo no lo quiero a mi párroco. Bueno, eso es otra cosa ya, ¿sí? Bien. El sacerdote como signo escatológico, si Jesús enseña en la resurrección, no se casan ni se dan matrimonios. Vamos a ver el que nos dice el Evangelio de Mateo 22, que es la discusión que tiene 22:30, que es la discusión que tiene Jesús con los saduceos. Dice así: en la resurrección ni los hombres ni las mujeres se casarán, o sea, en el cielo, en la vida futura. Ni los hombres ni las mujeres se casarán. O sea, el matrimonio es para esta vida. El celibato se vive en esta vida, ¿sí? Ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que todos serán como ángeles en el cielo, en la presencia de Dios, alabando y agradando a Dios. Y no podemos mirar esto con una visión terrenal, temporal, porque si no nos volvemos locos, ¿sí? Que Dios nos va a dar la posibilidad de vivir este misterio de amor, ¿sí? Bien, algunos argumentan, dice, los apóstoles eran casados, sí, algunos eran casados, otros no, ¿sí? Algunos eran casados, otros no. Mateo 8:14 dice que Pedro tenía suegra, Jesús cura a la suegra de Pedro, es decir, no es que dejan la familia, se van con el Señor y se desentienden de su familia. Acá evidentemente nos muestra cómo Pedro acude a Jesús para que le curara a su suegra, que decía que estaba en cama con fiebre. Jesús la tomó de la mano y enseguida, dice que enseguida se le pasó la fiebre y se levantó y se puso a servir al Señor, etc. Lucas 18:28 dice: nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. La tradición constante de la Iglesia afirma que una vez llamados al ministerio, los apóstoles vivieron en continencia, ¿sí? En la Biblia tener esposa no implica necesariamente convivencia conyugal. Acuérdense el video anterior que San Pablo hablaba de la iglesia esposa de Cristo y no implica una convivencia conyugal, sexual, etc. ¿sí? De tener esposa no implica necesariamente una convivencia conyugal activa en el ministerio. Bien. El sacerdote se configura con Cristo esposo. Por eso que el sacerdote, si ya que quieren que los curas se casen, el sacerdote se casa con la iglesia. El sacerdote se casa con la iglesia.
El sacerdote se casa con la iglesia esposa de Cristo, sacerdote configurado con Cristo, sacerdote. Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. El que tiene a la esposa es el esposo. Estoy citando primero Efesios 5:25 y Juan 3:29. El sacerdote actúa en la persona de Cristo cuando celebra los sacramentos, la persona de Cristo cabeza. Su celibato expresa su entrega esponsal y total a la iglesia. Lo que dije al comienzo, el celibato no es un dogma, sino que es una disciplina bíblica y apostólica. Cristo era célibe. El reino era la prioridad absoluta. La recomendación paulina del celibato, o sea, San Pablo recomienda el celibato, y la dedicación indivisa al servicio de Dios. La dedicación indivisa al servicio de Dios. En 1 de Timoteo 3:2, esta cita bíblica puede producir algo de confusión. Vamos a ver qué nos dice 1 de Timoteo 3:2. Por eso, el que preside debe ser se refiere al obispo, ¿sí? Debe ser un hombre irreprochable que se haya casado una sola vez, sobrio, equilibrado, ordenado, hospitalario. Bueno, pero entonces dice que tiene que ser casado, sí, casado una sola vez. ¿Pero qué se refiere? Esto está hablando de, primero que en esa época el celibato existía como recomendación. Recordamos que el celibato como ley empieza en el siglo IV, acá estamos en el siglo I, siglo II, ¿sí? Bien. Decía que si es irreprochable, marido de una sola mujer. Es decir, marido de una sola mujer. No significa, o sea, lo que está excluyendo San Pablo son segundas uniones, ¿sí? Segundas uniones, y está excluyendo la poligamia también. El texto no manda a casarse, sino que regula a los que ya están casados. Regula a los que ya están casados. Excluye la poligamia, acá está lo que había dicho, excluye la poligamia y los segundos matrimonios. San Pablo mismo, el autor de esta carta, era célibe, tenía celibato como opción personal, tal vez antes de su conversión no, pero después de su conversión sí. Seguramente habría tenido alguna novia San Pablo cuando, no sé, después cuando se convierte, que se cae del caballo, que ve aquella luz que viene del cielo, y se convierte a Cristo, seguramente ahí toma el celibato como opción de consagración total a Dios. Una de las cosas, y esto es personal, pero me gusta compartirlo también, una de las cosas que, recién hablaba de mi carácter, una de las cosas que me fastidian, y me fastidian de verdad, no sé si a mí, capaz que otro sacerdote se ríe, pero a mí en lo personal me molesta. Cuando la frase que dije al comienzo, ay padre, yo creo que ustedes deberían casarse. ¿Cómo le cae a esa persona? Yo le digo, yo creo que vos deberías divorciarte. O yo creo que vos deberías casarte en vez de con Juan, tendrías que haberte casado con Pedro. Si no se pueden entrometer en las decisiones personales pensadas durante años, porque yo no me enteré del celibato el día de mi ordenación sacerdotal. Yo tuve 10 años en el seminario, yo sabía lo que era, a lo que me aventuraba, yo sabía lo que me aventuraba, ¿sí? Y sin embargo lo acepté, y lo acepté por amor a Dios, y lo acepté por amor a la iglesia, y sigo sosteniéndolo, por amor a Dios y por amor a la iglesia. Por eso que venga una persona y me diga, no, usted debería cambiar de vida. No, a ver, yo opté esta vida para atenderte mejor a vos. Para atenderte mejor a vos. Entonces, que la gente intervenga en las decisiones personales, se entrometa en la vida de las demás personas, sobre todo en algo como el celibato, que repito, ha sido elaborado, pensado, charlado, discutido, rezado
por sobre todas las cosas, meditado durante muchos años, ¿sí? Y que después ven un don Juan de los Palotes que no tiene ni idea de nada, no tiene ni idea, porque en su vida se meten a opinar, pero en su vida tocaron una Biblia, ¿sí? Y te dicen, no, yo creo que los curas deberían casarse. No, 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 por favor, no, no, no pasa por ahí, no pasa por ahí la cosa. Eso a mí en lo personal me molesta. No sé si a otros sacerdotes les pasará lo mismo, pero a mí en lo personal me molesta mucho. Bien, hasta aquí el video. Los dejo, nos estaremos viendo el próximo martes, si Dios quiere. Chao amigos.